Muy buenos días. Agradecer al Centro Nacional de Educación Sexual que en su jornada Hablemos de Sexualidad pues haya tenido la gentileza de invitar a la Federación de Mujeres Cubanas a ser parte de un grupo de paneles que vienen desarrollándose por estos días. Pues nuestra organización está celebrando su 62 aniversario, pero no solo porque estamos de aniversario, sino porque como organización tenemos una relación de trabajo, diría, fundacional, que está muy ligada a todo lo que tiene que ver con la educación de la sexualidad en nuestras niñas, en nuestros jóvenes, adolescentes, pero también en la familia de manera general. Por eso, nuestro panel, que estará integrado por valiosas compañeras en la mañana de hoy, pues trata el papel de la Federación de Mujeres Cubanas y Vilma en la atención a la infancia y su protección. Decir que, tenemos la posibilidad de que nos acompañen en el día de hoy la doctora en ciencias Judith Laura Ferreiro Fuentes, actual directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Federación de Mujeres Cubanas, que abordará los aportes de Vilma a la educación de la sexualidad en adolescentes y jóvenes. También tendremos la posibilidad de escuchar, de compartir con la periodista máster en ciencias y directora de la revista Muchachas, Marilis Sayas Schulman, quien abordará la comunicación para la equidad en las primeras edades, un reto desde la Federación de Mujeres Cubanas y su editorial de la mujer. Por supuesto, dos temas que tienen una relación directa, pues si bien es importante que desde todos nuestros sistemas de estudio, que por supuesto van acompañando el proceso de educación y de formación de nuestra infancia para poder aportar mujeres y hombres con una adecuada educación sexual a la sociedad y que contribuyan así a consolidar el desarrollo de los logros alcanzados en este sentido, también es importante el papel que juega la comunicación como soporte de esa educación, pues nuestros medios de comunicación sin duda también son un ente educador de nuestra sociedad. Así que sin más, le cedemos la palabra a nuestra compañera Judith Laura Ferreiro Fuentes. En Cuba se le confiere especial atención a la educación integral de la sexualidad de niños, adolescentes y jóvenes. En este sentido, el objetivo es lograr en ellos el pleno desarrollo físico, intelectual, afectivo, estético y moral, para el cual desde el propio inicio de su educación es fundamental eliminar estereotipos sexistas que negativamente han incidido en la vida de muchos hombres y mujeres, y esta educación de la sexualidad va a estar basada siempre en el respeto a la igualdad, en el respeto a los seres humanos. En tal sentido, desde el propio triunfo de la revolución, la Federación de Mujeres Cubanas y nuestra eterna presidenta Vilma Espín, en su trabajo por las diferentes comunidades, las regiones por donde se comenzó a elaborar en función de agrupar a las mujeres en torno a la organización, se fueron identificando una serie de problemáticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva de estas mujeres, y de ahí que desde el propio triunfo de la revolución se fueron dando pasos en función desde la salud, desde el Ministerio de Salud, ir creando condiciones que permitieran atender esta salud sexual y reproductiva de las mujeres y ir más allá en torno a la educación de la sexualidad de los niños, adolescentes y jóvenes.
Desde estos primeros años se fueron dando pasos muy importantes en relación a la educación de las mujeres. Para ello se utilizó el activismo de la organización como eran las brigadistas sanitarias, y con el acompañamiento del Ministerio de Salud se fueron trabajando temas tan importantes como la prevención del embarazo en la adolescencia, los métodos de anticoncepción, el cuidado de la salud sexual y reproductiva para evitar la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Y todo ello conllevó a que desde la organización, con el acompañamiento de los medios de difusión masiva, comenzaran a divulgarse materiales muy importantes a través de la revista Muchacha, a través de la revista Mujeres. Se crearon secciones que daban consejos a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes, en función de que fueran ganando en conocimiento, fueran desarrollando habilidades en relación y que conocieran además cuáles eran sus derechos sexuales y reproductivos. En 1972, la Federación de Mujeres Cubanas convoca al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Educación a constituir el Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual. Estos grupos se constituyeron a nivel de provincia, municipio, y estaban integrados por especialistas de diferentes ramas del saber que contribuyeron con la elaboración de materiales, libros de diversos grupos, para diferentes grupos poblacionales, adaptándolo al lenguaje, a las necesidades de conocimiento de cada una de las etapas de las edades y el desarrollo psíquico de esos grupos poblacionales. Se continuaron formando especialistas de educación sexual en los campos de la medicina, la psicología, la educación, y además se integraron a tareas de programas de grupos de refuerzo, diferentes profesionales que fueron irradiando sobre todo en aquellos municipios, provincias, territorios donde habían índices de embarazo en la adolescencia, alta tasa de aborto en edades tempranas. Todo ello fue llamando la atención de estos especialistas, los cuales fueron creando un grupo, una red de apoyo de conjunto con otras instituciones y organizaciones, en las cuales la Federación de Mujeres Cubanas jugó y sigue jugando un papel fundamental. El Ministerio de Educación jugó y sigue jugando un papel esencial en la educación de la sexualidad de niños, adolescentes y jóvenes. Y en tal sentido, como parte del diseño curricular, en el año 1986 se comenzaron a introducir en los diferentes planes y programas asignaturas que le pudieran propiciar a la preparación de los profesionales de la educación el abordaje de estos temas desde las primeras edades, desde la edad preescolar hasta el preuniversitario y la educación universitaria. De ahí que en el año 1996 se comienza a implementar en nuestro país un programa de educación de la sexualidad, para una educación de la sexualidad responsable y feliz, y se comienzan a identificar cuáles son aquellos núcleos teóricos que debían ser abordados, y sobre la base de la transversalidad de estos contenidos en la formación de los profesionales de la educación superior, que serían los encargados de replicar desde las diferentes asignaturas, contribuir a la educación de la sexualidad de niños, adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, en la educación preescolar se comenzaron a trabajar temas tan importantes como a través de los juegos de roles, enseñar a los niños a las diferentes roles que en el seno de la familia se podían desarrollar, y esto se iba trabajando para un poco desconstruir aquellos estereotipos, aquellas normas que desde la familia se iban reproduciendo desde una educación sexista. También en relación con la educación primaria, la educación secundaria básica y el preuniversitario, se identificaron en asignaturas como biología, temas para el abordaje de temas importantes relacionados con todo lo que tiene que ver con la respuesta sexual humana, todo lo relacionado con el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo de los adolescentes y de los jóvenes. También a través de las asignaturas de literatura y español se identificaron obras que podían servir para el abordaje de temas relacionados con ir desconstruyendo un poco todos los estereotipos relacionados con los géneros, y qué
asignar al quehacer femenino y al quehacer masculino, y cómo ir construyendo una nueva sexualidad sobre la base del respeto, sobre la base de la colaboración en las nuevas parejas. Fue importante también en esta etapa todo un trabajo que se hizo y que condujo a que no solamente esta educación de la sexualidad se quedara en el plano de llegar a los niños, adolescentes y jóvenes, sino que a través de las escuelas de educación familiar, de las diferentes vías de relación de la escuela con la familia y la comunidad, fue posible el abordaje de muchos de estos temas con los padres, desde una corresponsabilidad entre la escuela y la familia, como parte de esos dos grupos o de esos grupos que son responsables de la educación de esas nuevas generaciones. De ahí que con el Ministerio de Educación elaborara materiales muy importantes dirigidos por la doctora Cirelda Carvajal, por el doctor Pedro Luis Castro, que sirvieron de bases, manuales, que sirvieron de bases para que los maestros a todo lo largo y ancho del país desarrollaran estos talleres de sensibilización con los padres, los intercambios en las comunidades, y fue importante porque logramos que en nuestro país descendiera un grupo de indicadores que hasta ese momento estaban marcando, como era la fecundidad temprana, las relaciones sexuales tempranas. También fue muy importante lo logrado en la educación superior. En la educación superior porque se convirtió en una doble formación. A partir de la introducción de estos temas a través de la asignatura de educación educación y sexualidad, que después a partir del 2008 se convierte en el programa Educación para la Salud y la Sexualidad con enfoque de género, se comenzaron a tratar temas muy importantes con nuestros jóvenes universitarios, y es significativo que esto contribuyó a una doble formación, porque no solamente estos contenidos estaban dirigidos a que ellos se apropiaran de los conocimientos, de las habilidades, para después enseñar estos contenidos, educar a las nuevas generaciones sobre la base de este contenido de la educación, que es la educación de la sexualidad, sino también que esto repercutió en la formación de ellos como jóvenes universitarios y en su proyección y en sus relaciones de pareja. En este caso podemos significar que constituyó un paso muy importante, como de este trabajo se lograron defender tesis de maestría, tesis de doctorado, con aportes muy importantes en relación a cómo lograr la transversalidad de estos contenidos en los diferentes diseños curriculares. Y hoy en la actualidad, donde la educación superior está utilizando un diseño curricular con un currículo base, un currículo optativo electivo y un currículo propio, en muchas de nuestras universidades se ha defendido que el programa de educación para la salud y la sexualidad con enfoque de género continúe estando presente en el currículo optativo electivo, en el currículo propio de muchas de nuestras carreras, por lo que esto significa en la formación de nuestros jóvenes profesionales de la educación. Hola, muy buenos días. Quería ante todo agradecer a la Federación de Mujeres Cubanas y al CNCES por invitarme a participar en este panel. Mi nombre es Marily Saya, soy la directora de la revista Muchacha, y bueno, el reto que traigo es poder comentarles en muy corto tiempo un poco cómo se ha ido involucrando en este tema de los derechos sexuales y reproductivos y, en fin, en los temas de sexualidad, la Federación desde el punto de vista comunicacional. Y un poco hablarle de las experiencias que sobre este tema hemos tenido desde la Editorial de la Mujer. Yo creo que si algo importante sucedió desde la fundación de la organización fue la intención por parte de Vilma Espín para crear, guiar y acompañar incluso durante todos los años que ella fue la presidenta de la organización, la revista Mujeres, que surgió ya en el año 61
con la intención un poco de acompañar a la Federación en todas las acciones que hacía, pero también de visibilizar temas tan importantes como este que tenía que ver con la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos. Se comenta que una de las cosas fundamentales o uno de los hitos de las primeras publicaciones de mujeres estuvo relacionado, digo yo, que la primera con la publicación de una foto de una mujer negra en su portada por primera vez en la historia de Cuba, y en un segundo lugar por mantener secciones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué sucede? Que durante el surgimiento de esta revista se valoró que dentro de su contenido, dentro de sus secciones, se dieran consejos a los padres en la crianza de sus hijos y por ahí ir desmistificando un grupo de ideas y pensamientos que existían en la sociedad de esos momentos e incluso ir quitando tabúes, etcétera, que tenían que ver ya no solo con este tema específico, sino con los temas que estaban relacionados con el empoderamiento de la mujer. Pero una de las cosas que sí las personas que trabajaban para la revista se dieron cuenta a tiempo era que era muy importante crear publicaciones que fueran propias dedicadas a estas edades, es decir, que se pudiera dialogar un poco más de cerca con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en publicaciones que fueran dedicadas a ellos. Y así ese colectivo se dedicó a hacer pequeñas publicaciones que se creaban allí mismo y eso fue como que los primeros pasos de la creación de la editorial de la mujer. Otro momento que yo creo que también que fue súper importante fue ya en el tercer congreso de la federación, en el año 80, cuando muchas federadas jóvenes de 14, 15, 16 años un poco abogaban por la importancia de tener sus propias comunicaciones, sus propias publicaciones con las que se sintieran más identificadas. Es decir, por lo general desde mujeres se preparaban pequeñas sesiones dedicadas a niñas, niños, jóvenes y adolescentes que trataban los temas de sexualidad, pero no existía una publicación propia con la que ellas pudieran dialogar, escribir, incluso hablar de sus temas y de sus principales preocupaciones sobre ellos. Y así surge ya en el año 1980 Muchacha. Muchacha surge con una sección que se mantiene hasta hoy, que es Mi Sexualidad, que además se nutre muchas veces de cartas que llegan desde la población, desde las lectoras y los lectores. Es una revista que trata los temas de sexualidad en esas edades y que, como bien dice su eslogan, es una revista dedicada a las muchachas que no excluye a los muchachos. Y por eso se tratan tantos temas que están relacionados eh, para ambos sexos, por supuesto. Para las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes. Su público meta fundamentalmente es a partir de los 14 años que ingresan las muchachas en la organización y bueno, generalmente siempre habíamos soñado que era hasta los 18 o 20, aunque eso varía según los intereses y las plataformas cuando se van moviendo las revistas. Como les decía, ya en el año 61 surge Mujeres. Yo creo que uno de los grandes acontecimientos, por decirlo de alguna manera, era el hecho de que la revista, la editorial, es decir, ambas publicaciones siempre fueron acompañadas de la mano por la presidenta de la organización. Y eso de alguna manera habla de la atención y la prioridad que siempre le brindó Vilma al tema de la comunicación, de la importancia de que no se dejara de la mano, de que no quedara ni siquiera en otra esfera o en otra persona, sino que quedara directamente bajo la atención de la presidencia de la organización. También ella propuso otros temas, es decir, una de las cosas que se hace hoy en día es la preparación de los periodistas y comunicadores para tratar temas diversos, pero sobre todo estos que están relacionados con la sexualidad de las infancias y se realizaron un grupo de cursos vinculados muchas veces con el Instituto Internacional de Periodismo, con la Unión de Periodistas de Cuba, que iban encaminados al tratamiento de estos temas, incluso en aquellos medios de comunicación que no fueran directamente de la Federación, pero que trataban temas para esto. Yo creo que otra cosa en la que incursionó muchísimo la Federación desde sus inicios, el tema de comunicación, tenía que ver con la comunicación comunitaria. Y yo insistía mucho en acercar un poco este tema, porque la Federación desde sus inicios aprovechó, por decirlo de alguna manera, su estructura. Y la posibilidad de aprovechar su estructura, de preparar a sus cuadros para hablar de los temas, para hablar de sexualidad, para hablar de embarazo en la adolescencia, que puede ser uno también de los temas que hoy todavía nos siguen marcando. Yo creo que eso también ayudó a acercar un poco los temas a la comunidad.
porque además comunicación no es solo la que se hace directamente desde los medios de comunicación, es decir, hay una intención ahí desde comunicación institucional que empezó desde muy temprano y que yo creo que, aunque es perfectible y queda muchísimo por hacer, yo creo que fue un paso muy avanzado para la época. A mí, hablando un poquito también de estos temas, me gustaría de alguna manera también comentar algo que tenía que ver con esto de la comunicación comunitaria. Y es que incluso no solo estuvo relacionado directamente con lo que pudieran hacer activistas de la organización, sino que también aprovechó algo que surgió también durante la revolución en temas de comunicación. Es decir, hoy en Cuba nosotros contamos con televisoras y radio en los lugares más intrincados del país. Y hoy en Cuba la mayor parte de las emisoras de radio del país tienen un espacio dedicado a la federación y un espacio que trata también estos temas. Las comunicaciones que se hacen desde el punto de vista de salud, yo creo que eso es una ganancia. Poder llegar a hablar, ya sea en los brigadistas sanitarios o en coordinación con los médicos de familia, de el anticonceptivo que tú puedes usar en una comunidad donde tú sabes que uno de los problemas es el embarazo de los adolescentes, de cómo combinar las relaciones sexuales, de cómo ponernos de acuerdo la primera relación sexual, de cómo lograr incluso el uso del condón, a pesar de que muchas veces en la relación de pareja eso se convierte como que en una negociación de que si no me amas, es por eso que no usas el condón, porque si realmente me quisieras, decidieras no usarlo. Es decir, son acciones que también se han hecho desde la organización. Yo traía un grupo de ejemplos que tienen que ver con esto y de cómo se ha ido tratando estos temas con el apoyo de la federación. Por ejemplo, yo no puedo dejar de mencionar estas publicaciones que se han hecho desde la Editorial de la Mujer. Hace alrededor de 5 años, tal vez un poquito más, la Editorial de la Mujer publicó un grupo de historietas, que era una manera también de llegar a esos públicos de una manera atractiva, diferente, y que estaban relacionadas con eso. Una relacionada con mi primera relación sexual, una relacionada con los roles de pareja, una relacionada con el embarazo adolescente, y que además no solo se publicaron y se vendieron, sino que se hizo todo un trabajo desde las comunidades para presentarlas, para debatirlas, para discutirlas. Otra de las acciones que sí se ha hecho con muchísima fuerza vienen desde la revista Muchacha, que es una publicación que ha intentado de alguna manera apostar por una perspectiva de género que sea ante todo socialista, interseccional, pero que además pueda tratar los temas ya no solo desde sus páginas, sino desde los lugares donde están las jóvenes, los adolescentes y los niños. Y es por eso que Muchacha siempre ha propuesto en sus páginas temas diversos y temas que se han ido a discutir, por ejemplo, en las escuelas. Yo creo que también esa fue una ganancia con la que tenemos que seguir trabajando, y era que muchos de esos temas de sexualidad se podían discutir desde las páginas de la revista en las escuelas, en las secundarias básicas, en los preuniversitarios, porque además había un convenio entre la Federación de Mujeres Cubanas y el Ministerio de Educación, donde se compraba casi el 50% de la revista. Y aunque se trataban temas varios, esto era uno de los temas que eran más seguidos por los jóvenes desde las escuelas y que podían aprovechar sus profesores también en función de eso. Además de eso, yo creo que otra de las acciones interesantísimas que se ha hecho han sido los talleres Gente con Swing, que fueron fundados, por decirlo de alguna manera, por Isabel Moya hace ya más de 8 años, y que la intención era esa, sentarnos desde las comunidades con los jóvenes a conversar sobre cómo construirnos como hombres y mujeres. Es decir, la idea del título de Gente con Swing era pensando que la gente con swing no era machista, que la gente con swing no terminaba con un embarazo adolescente porque por lo general conocían de los métodos anticonceptivos, que la gente con swing era capaz de valorar cuál era el mejor momento de tener mi relación sexual, que la gente con swing no es violenta. Y entonces por ahí esos talleres se han ido multiplicando, primero en tiempos de verano, pero después, bueno, con tiempos de pandemia logramos hacerlo incluso en varios momentos en el año y tuvieron una ganancia mayor, y es que cuando logramos hacerlo en tiempos de pandemia, durante varios momentos en el año, lo hicimos vía internet, y entonces ahí pudieron participar jóvenes y adolescentes de todo el país. Hubo representación de todas las provincias y dejó lecciones muy interesantes, dejó lecciones yo creo que nos ayudan un poco a continuar los temas. Y otra de las cosas que sí quería señalar, que yo creo que es otra de las ganancias que hemos tenido en tema de comunicación, tiene que ver con la posibilidad que ha tenido hoy la Federación de ser parte de la asesoría de muchos programas de radio y televisión que hoy se ponen en nuestras manos. Y eso también es muy bueno porque yo creo que de alguna manera también se intencionan estos temas que tienen que ver con
cómo visualizamos como nos quedan muchísimos retos pendientes. Yo digo que siempre va a quedar muchísimo para hacer y sobre todo en estos tiempos en que nos estamos como que removilizando, saliendo de una pandemia, saliendo de un espacio cerrado. Pero yo creo que lo más importante es que tenemos los aprendizajes previos. Nos queda sobre todo retomar las calles, esa comunicación comunitaria. Nos queda llevar esos temas de nuevo a nuestras comunidades. Nos queda, yo diría, y lo digo así de una manera tal vez un poco grandilocuente, como que asaltar las redes. Porque ya cuando uno llega a las redes sociales, cuando uno llega a los espacios de internet, ya uno no selecciona el público, no es como decir yo voy a una escuela a presentar un tema. Es decir, uno propone el tema y los públicos son muy diversos, las edades son muy diversas. Pero bueno, eso nos queda como tratamiento de la estrategia en función de eso. Pero, y sobre todo nos queda la ganancia de saber cómo empezamos a caminar y a dialogar en este camino dedicado a la comunicación y tal vez rescatar incluso desde la organización aquellas prioridades que de alguna manera yo diría que fortalecía el trabajo comunicacional, incluso desde la editorial, que es de la federación, y que nos ayuda también a crear nuevas estrategias para seguir dialogando con esos públicos que además son nuestra prioridad porque son de alguna manera el futuro de la organización también. Después de haber escuchado esa magnífica intervención de las panelistas y que Marilis nos haya abordado, por supuesto, con ejemplos prácticos, concretos, vívidos, cómo lograr una comunicación más acertada, teniendo en cuenta que, bueno, la Federación de Mujeres Cubanas aborda el tema de la educación de la sexualidad en diferentes espacios y que también por la importancia que reviste lo ve como parte de documentos, estrategias y acciones relevantes que hemos estado trabajando en estos 2 últimos años. Decir que, bueno, toda esta temática de alguna manera tiene también un respaldo en la estrategia de prevención de la violencia de género y en el ámbito intrafamiliar que se aprobara recientemente por el Consejo de Ministros como parte de los insumos que de alguna forma dan salida, por supuesto, a el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres en nuestro país. También está relacionado el quehacer de las casas de orientación a la mujer y la familia, pues existen espacios, existe hoy la Consejería de Violencia en las casas de orientación, existen también espacios de trabajo grupal, de orientación colectiva dentro de las casas y fuera de las casas, en las propias comunidades, para llevar la orientación a la familia, pero también a nuestras muchachas y nuestros muchachos y contribuir de esa manera a una educación sexual mucho más responsable que los ayude a una vida plena, a una sexualidad que no los limite, sino que forme parte positiva de la vida y de su desarrollo como seres humanos. Se trabaja también desde la investigación a través de la labor que desempeñan las compañeras del Centro de Estudios de la Mujer, y por supuesto también hay un aporte directo de la Federación de Mujeres Cubanas, en especial desde el pensamiento y obra de nuestra eterna presidenta Vilma Espínguiloa, al actual Código de las Familias, a ese proyecto humanista, integrador, multiplicador de afectos por el que hoy estamos convocando a todas nuestras familias a votar el próximo 25 de septiembre. Yo creo que es un momento también de visualizar desde lo que corresponde hacer a la familia, desde lo que también podemos aportar como organización y lo que pueden hacer otras instituciones en la preparación de nuestras muchachas y muchachos, para cuando podamos hablar de sexualidad con toda la responsabilidad que eso implica, estemos también compartiendo sueños, estemos alcanzando retos, estemos venciendo metas y estemos llegando a una sociedad más inclusiva, de más respeto, de más espacios para las escuchas y de más espacios para compartir vivencias y maneras de pensar. Algunas coincidentes, otras no. Lo importante
es reflexionar, debatir, compartir y aprender. Muchísimas gracias por la atención brindada.